Hola mis chicos, bienvenidos a este nuevo video donde exploraremos un tema muy interesante para mí de la fisiología humana, que es la respuesta del riñón durante el ejercicio. Es un tema que tal vez no se explora mucho, pero yo considero que es muy relevante para entender cómo se adapta el riñón a esta actividad cotidiana y todos los cambios que suceden. Cuando pensamos en actividad física, solemos enfocarnos en los músculos, el corazón o los pulmones, pero los riñones también hacen ajustes extraordinarios para mantener un equilibrio interno del organismo mientras hacemos ejercicio. Durante el esfuerzo físico se producen cambios en la circulación sanguínea, en el manejo del agua, los electrolitos, el equilibrio ácido-base e incluso hay alteraciones urinarias transitorias que pueden parecer preocupantes, pero no si entendemos que es una respuesta fisiológica normal. Durante este video seguiremos paso a paso qué ocurre en el riñón desde que comienza el ejercicio hasta las posibles complicaciones que pueden aparecer en esfuerzos extremos. Así que comencemos. Un aspecto fundamental es la irrigación renal. En condiciones normales, los riñones reciben un 25% del gasto cardíaco, que es una enorme cantidad de sangre y refleja la importancia de la función renal de la filtración y regulación del medio interno. Pero cuando realizamos el ejercicio, especialmente de alta intensidad o moderada, el organismo necesita priorizar el aporte de sangre hacia los músculos más activos y como consecuencia, esta redistribución del flujo decrementa la irrigación renal. Mientras que el músculo esquelético incrementa considerablemente su perfusión y puede recibir cerca del 25% más del gasto cardíaco, el riñón puede pasar de recibir aproximadamente 25% a solo 10%, pero ayuda a favorecer el rendimiento muscular. A medida que el ejercicio continúa, comenzamos a sudar. La sudoración es esencial para disipar calor y mantener la temperatura corporal, pero tiene un costo fisiológico importante que es la pérdida de agua y electrolitos, especialmente sodio. Estas pérdidas, si no se compensan, aparecería una disminución progresiva del volumen circulante, por lo que el riñón activa los mecanismos para conservarlos. La respuesta general es aumentar la reabsorción de sodio y agua a lo largo de la nefrona, lo que reduce las pérdidas urinarias y ayuda a mantener la presión arterial y la perfusión de órganos vitales. Durante el ejercicio, Durante el ejercicio también aumenta la actividad del sistema nervioso simpático. La noradrenalina estimula receptores beta-1 simpáticos en el aparato yuxtaglomerular y favorece la vasoconstricción de las arteriolas renales, especialmente la eferente. Esta vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo renal y reduce la cantidad de plasma que llega al glomérulo. Normalmente la tasa de filtración glomerular es aproximadamente 125 ml por minuto, pero durante el ejercicio intenso puede disminuir hasta cerca de 60 ml por minuto. Puede parecer que comprometería la función renal, pero el organismo dispone de mecanismos compensatorios para evitar que la caída de la filtración sea excesiva. La disminución del flujo renal y la mayor reabsorción de sodio hacen que llegue menos sodio a la mácula densa, que detecta la disminución tubular y envía señales a las células yuxtaglomerulares para liberar renina. La renina activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por una cascada de reacciones se genera angiotensina 2, que tiene el efecto vasoconstrictor. Uno de los efectos más importantes es en la arteriola eferente, donde hace una vasoconstricción preferencial que incrementa la presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares y ayuda a sostener la filtración, aunque haya una disminución del flujo sanguíneo. Aquí aparece un concepto muy importante, la fracción de filtración. Es el componente del porcentaje del plasma renal que finalmente es filtrado. En condiciones normales, la fracción puede ser entre 20 a 25%, pero durante el ejercicio, como la acción de la angiotensina 2 en la arteriola eferente, la fracción puede aumentar hasta aproximadamente un 35%, lo que ayuda a mantener una filtración adecuada aunque estemos recibiendo menos flujo renal. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona también estimula la secreción de aldosterona, que actúa principalmente en el túbulo distal y el túbulo colector, promoviendo la reabsorción de sodio. Y como el agua sigue al sodio por mecanismo osmótico, también aumenta la retención de agua. A medida que el organismo conserva sodio, se incrementa la osmolaridad plasmática. Los hormonoreceptores del hipotálamo detectan este aumento de la osmolaridad y estimulan la liberación de hormona antidiurética, la ADH. La ADH se une a los receptores B2 localizados en el túbulo distal y colector y se produce la inserción de acuaporina 2 en la membrana celular. Estas acuaporinas permiten que el agua se reabsorba hacia el intersticio medular renal, que se caracteriza por tener altas concentraciones de sodio. Como resultado, hay una mayor reabsorción de agua y una producción de orina más concentrada. Otro desafío del ejercicio intenso es que cuando la demanda energética supera la capacidad oxidativa, aumenta la glicólisis anaerobia y se produce ácido láctico. El ácido láctico provoca un incremento en la concentración de hidrogeniones y estos protones generan una tendencia a acidosis metabólica. Para evitar alteraciones significativas del pH, el riñón participa activamente en el equilibrio. Uno de sus objetivos es devolver el bicarbonato de la circulación sanguínea
y eliminar el exceso de hidrogeniones. En el tubo colector están las células intercaladas que tienen una bomba hidrogenión ATPasa que transporta activamente hidrogeniones desde la célula hacia la luz tubular. De esta manera se elimina ácido por la orina y contribuye a corregir la acidosis generada por el ejercicio. Además de la secreción de hidrogeniones, el riñón utiliza un mecanismo adicional denominado amoniogénesis, donde el glutamato se metaboliza para producir 2 moléculas de amonio y 2 moléculas de bicarbonato. El bicarbonato generado puede atravesar la sangre por el transportador NBC1, que ayuda a restaurar las reservas alcalinas del organismo. Y por otra parte, el amonio y el amoníaco se excretan hacia el túbulo renal por transportadores específicos que permiten eliminar carga ácida adicional. Por estos mecanismos, el riñón constituye un esencial componente de la compensación de la acidosis inducida en el ejercicio. Si ya llegamos a un ejercicio muy intenso, ya hay otros hallazgos que podríamos encontrar, como una proteinúria transitoria, que es una alteración frecuente que se suele durar entre 24 y 48 horas. Ocurre cuando el ejercicio aumenta la filtración de albúmina por modificaciones temporales de las cargas negativas presentes en la barrera de filtración glomerular, y es importante que reconozcamos y tengamos en cuenta este fenómeno porque puede confundirse con una enfermedad renal. Cuando se interpreta una muestra de orina obtenida poco después de un ejercicio intenso, debe considerarse esta posibilidad y comunicársela al paciente antes de clasificarlo según los criterios de CADIGO. Recordemos que los niveles de albuminuria: A1 es una albúmina menor a 30 miligramos por gramo de creatinina y una tasa de filtración glomerular mayor a 90 mililitros por minuto. A2 entre 30 y 300 miligramos por gramo de creatinina es considerada proteinuria inicial, y A3 sería más de 300 miligramos por gramo de creatinina. También podríamos observar una hematuria transitoria y cilindruria transitoria en un periodo de aproximadamente 24 a 48 horas después del ejercicio. En la mayoría de los casos son fenómenos benignos que se autolimitan y se relacionan con el estrés fisiológico generado por el esfuerzo, que facilita el paso de las sustancias por la membrana basal. Pasémoslos un poquito más a extremo. Por ejemplo, los ultramaratonistas representan un modelo de estrés fisiológico intenso y prolongado donde los mecanismos adaptativos suelen sobrepasarse. La pérdida excesiva de líquidos puede producir hipovolemia severa. La disminución marcada de la perfusión renal favorece la aparición de necrosis tubular isquémica, que es una forma de lesión renal aguda intrínseca. La hipertermia por la temperatura incrementa los requerimientos metabólicos y de oxígeno de los tejidos, que favorece finalmente el daño celular y aumenta el riesgo de lesión muscular. Muy probablemente haya rhabdomiólisis, que es una lesión muscular severa, y durante este proceso se liberan grandes cantidades de creatinina y quinasa, incluso a valores hasta 15.000 a 20.000, creatinina y mioglobina. La mioglobina especialmente es peligrosa para el riñón porque después de filtrarse secuestra óxido nítrico que reduce la vasodilatación renal, y además se puede unir a la proteína TAM-Horsfall formando tapones tubulares que obstruyen el flujo urinario. La combinación de vasoconstricción y obstrucción tubular favorece el desarrollo de lesión renal aguda. También podemos encontrar una hipercalemia por la destrucción muscular que libera grandes cantidades de potasio. Cuando la concentración sérica supera 5.5 mil equivalentes por litro, ya lo denominamos hipercalemia, y es una alteración potencialmente mortal porque tiene capacidad de producir arritmias cardíacas. También solemos ver que estos deportistas extremos tienen un uso frecuente de antiinflamatorios no esteroideos lojaines, que disminuyen la síntesis de prostaglandinas, pero al hacer esto, las prostaglandinas normalmente favorecen la vasodilatación de la arteria aferente, y al reducirse los niveles se disminuye la capacidad de mantener un flujo sanguíneo renal adecuado, lo que empeora la perfusión renal y aumenta el riesgo de lesión renal aguda. Para cerrar este video, recordemos que el riñón no permanece pasivo durante el ejercicio. Por el contrario, participa activamente en la adaptación fisiológica por redistribución del flujo sanguíneo, activación del sistema simpático, del sistema renina-angiotensina y de ADH, la conservación de agua y sodio y la regulación del equilibrio ácido-base. Además, ciertas alteraciones como la proteinuria, hematuria y cilindruria pueden aparecer transitoriamente en el ejercicio, pero lo tenemos que tener en cuenta antes de diagnosticar una enfermedad renal. Sin embargo, en esfuerzos extremos podemos llegar ya a acercarnos a una lesión renal aguda con complicaciones más graves. Comprenderlo nos permite apreciar cómo los riñones contribuyen al rendimiento físico y a la preservación de la homeostasis. Listo, gracias por acompañarme en este episodio y nos veremos en la próxima para seguir entendiendo más la fisiología humana. Los quiero.